¿cómo están? Pues bueno, ya bienvenidos al capítulo número 4 de su plan de negocios, que es la organización y administración de recursos humanos. Es muy importante la parte de la organización porque aquí consiste en el diseño y determinación de las estructuras, de los procesos, de los sistemas, de los métodos y de los procedimientos tendientes a la simplificación y lograr la optimización del trabajo. A ver, permítanme, voy a activar la cámara. Y listo, pues bueno, ¿por qué es importante esta cuestión como les mencionaba anteriormente? Pues bueno, el propósito de la organización es lograr simplificar el trabajo y coordinar y optimizar de una mejor manera las funciones y también los recursos, tanto humanos como materiales, con las que contemos. Finalmente, el lograr una buena estructura organizacional va a permitir un buen funcionamiento dentro de mi empresa, desde mis empleados, o sea, ahora sí que desde adentro para afuera, para que mis empleados conozcan realmente cuáles son sus funciones, cuál es el objetivo de cada una de las funciones que se realizan dentro de la empresa, para que se pueda reflejar de una manera, digamos, óptima para el cliente. El principal beneficiado de una buena estructura organizacional es nuestro cliente, ya que entre más le simplifiquemos las cosas al cliente, ya sea para la venta de nuestro producto o para que pueda obtener nuestro servicio, pues lógicamente para él será un punto, para eso será una fortaleza y será un punto a nuestro favor. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en esta unidad o en esta competencia? Pues bueno, vamos a entender cuáles son las áreas funcionales de nuestra empresa, cuáles son las estructuras o cómo va a ser la estructura que vamos a definir, cuáles son los sistemas, cuáles son nuestros procesos y, lo más importante, cuáles son las jerarquías. ¿Para qué queremos todo esto? Nosotros principalmente logramos determinar una misión que es nuestra razón de ser. Si recordamos el círculo dorado de Simon Sinek, pues bueno, es la primera que aborda en cuestión de qué es lo que nosotros hacemos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra razón de ser. Y si usted recuerda, nosotros antes de realizar los objetivos desarrollaron su misión, su visión y sus valores. Entonces eso le va a permitir aterrizar en sus objetivos, que nosotros desarrollamos objetivos SMART. Aquí nada más les recuerdo, el autor de esta cuestión de los objetivos SMART es George T. Doran. En cuestión nada más para que tenga usted ahí, digamos, en su libreta o que lo tenga contemplado también como un teórico a la cuestión de los objetivos SMART. Entonces, ¿por qué es importante la estructura organizacional para aterrizar en esta diapositiva? Pues simplemente porque me va a permitir cumplir los objetivos que yo había planeado en un inicio dentro de mi organización. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una buena estructura? Pues bueno, me va a permitir reducir costos porque yo sé exactamente con cuánto recurso humano necesito, cuánto material necesito, cuánto materia prima necesito, que esos puntos ya me los hizo usted en el capítulo anterior, en donde lo desarrolla de una manera muy puntual, cuál es la materia prima, cuáles son sus proveedores, pero ahora cuánto recurso humano vamos a necesitar para poder prestar esos servicios que usted ya fundamentó en los procesos anteriores. Le va a permitir incrementar su productividad. Cuando una persona sabe cuál es su misión dentro de una empresa, eso le permite que esté más motivado, le permite que haga las funciones de una manera mucho más específica porque sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y a quién le tiene que rendir cuentas, la cuestión jerárquica. Reduce y elimina la duplicidad de funciones. Ahorita que ustedes hagan el análisis, pues les va a permitir visualizar realmente cuáles son las funciones indispensables y cuáles son las funciones que una misma persona podría hacer también. O sea, no pueden poner una función que puede hacerla una sola persona que la hagan tres personas. O sea, eso simplemente les va a hacer una estructura mucho más robusta y mucho más costosa. Entonces le va a permitir reducir la duplicidad de funciones, le va a permitir tener una visión general de la arquitectura, de cómo es la estructura de su empresa y lógicamente les va a permitir simplificar el trabajo. Entonces, dos cosas básicas que vamos a hacer aquí. El proceso de organización está constituido por dos etapas importantes, lo que es la división del trabajo y lo que es la coordinación. Si usted se fija, desde que iniciamos el semestre, usted se dividía el trabajo entre sus compañeros de equipo, pero no se los puede dividir nada más así como de manera aleatoria
o por medio de como si fuera, estuviera repartiendo ahí una baraja o cualquier cosa, ¿no? O sea, aparte de que se divide el trabajo, se tiene que coordinar para que les quede un trabajo realmente integral y que se entienda y coordinado como son los que me han enviado. Pero por eso es el principio básico de cualquier estructura organizacional, la división del trabajo y la coordinación del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que usted me va a hacer? Si yo les pidiera que me entregaran un organigrama, así simplemente, hágame un organigrama, sería complejo para usted, posiblemente porque a lo mejor es la primera vez que hace una estructura organizacional, no es tan simple hacer una estructura y aparte no se hace, es erróneo pensar que sale de manera mágica un organigrama. Primero tenemos que hacer un análisis, que es lo que usted va a hacer a partir de este momento, y a partir de esta diapositiva empieza la tarea que usted me tendría que entregar para la siguiente tarea. Entonces, el punto 4.1 sería la división del trabajo. ¿Cuál es el primer punto que me tiene que desarrollar? Usted me va a tener que hacer una lista, me va a tener que describir los procesos que se realizan o funciones que se realizan dentro de su organización. Este punto ya lo tienen hecho. Es simplemente que ustedes se fijen en los capítulos anteriores. En el capítulo número 2, así fue como se inició. Describa de una manera detallada su producto o su servicio. Muchos de ustedes cuando fueron un producto hasta me lo dibujaron, me lo explicaron, etc. Los que fueron un servicio de enfermería, una agencia, etc., pues sí me hicieron una lista, inclusive muchos con explicación, con fotografías, de qué es lo que iban ustedes a ofrecer. Eso es lo que va aquí, pero ya no tan descriptivo, simplemente hago una lista en donde ponga todas las funciones y todos los procesos que usted piensa ofrecer en su organización. Como les digo, son puntos que ya están hechos, simplemente hay que volverlos a plantear en esta parte y son bien importantes que usted tenga bien definido qué es lo que usted puede hacer dentro de su empresa. Para los chicos de servicio me han definido muy bien, lo han desarrollado. También para los chicos que se van a ir por el área de la tecnología lo han hecho muy bien. Solo recuerden, los chicos que van a diseñar la app, en este caso no es únicamente la app, usted va a dar un servicio por medio de la app. Entonces aquí sí ponga todos los servicios que por medio de la app se pueden ofrecer y defina de una manera pues muy explícita qué es lo que hace. Para los chicos que es un producto, porque si hay gadgets, si hay como softwares nada más para ser instalados en una tablet, hay diferentes diseños que se fueron por la tecnología. Aquí, chicos, con ustedes, en caso de que sea un producto muy en específico, por ejemplo, un reloj, se me ocurre, los chicos que se están yendo por un reloj, entonces ustedes, los procesos que hacen es de venta, ustedes tienen un proceso de producción de su reloj, ustedes tienen un proceso de promoción de su reloj, ustedes tienen un proceso para comprar la materia prima. Entonces, traten de verlo de esa manera para que les quede correcto este punto. Entonces, quedamos que aquí no me tienen que definir qué hacen en cada una de las áreas. Traten de hacer una lista de encontrar realmente qué es todo lo que usted hace, a todo lo que usted se va a dedicar, que como les comentaba, pues son puntos que ya tienen, simplemente hay que irlos aterrizando en esta parte. Ya que tiene toda la lista, entonces defina cuáles son las funciones para usted que serían las más importantes. Lo que puede hacer usted, si me la va a presentar, por ejemplo, en una tabla, entonces poner de color amarillo las que sean más importantes y nada más poner una nota debajo de la tabla de las funciones que se encuentran marcadas en amarillo son las funciones que consideramos las más importantes o las primordiales, ¿verdad? Porque recordemos, de todas las funciones que usted hace, usted tiene que encontrar cuál es el 20% de las funciones que serían las más rentables para usted, o sea, las que usted considera que podrían ser las que más le solicita el cliente. Entonces traten también de identificarlas y ese sería el punto número 2. El punto número 3, chicos, aquí hasta les puse un pequeño ejemplo, es que tienen que clasificar. ¿Qué es lo que tienen que clasificar? Esas funciones que usted me puso anteriormente y que ya señaló las más importantes, pues bueno, ahora el siguiente paso es que las tenemos que clasificar y agrupar por funciones que tengan similitud. Recuerde lo que me hizo en el Design Thinking. La primera vez usted observó problemas y los fue anotando en unos post-its.
Posteriormente hicimos grupos y dijimos, todos los problemas relacionados al personal de salud en un grupo, todos los problemas relacionados a la personal, a los familiares en otro grupo y todos los problemas relacionados a los pacientes en otro grupo. Esto es igual. Usted va a hacer los grupos que a usted le salgan, porque ya va a depender de cada uno de ustedes, y los clasifica. Yo por eso aquí les puse estos 4 ejemplos simples. Suponiendo que yo tengo una agencia de enfermería, entonces de toda la lista que yo puse con anterioridad, entonces ahora sí, en un grupo yo voy a poner todos los que son similares a la cuestión del primer nivel de atención. En otro grupo voy a poner todos los que son similares a los que van enfocados a la nutrición, a la psicología y a la actividad física. Pero se fija, ya los clasifiqué. Entonces, yo aquí estoy viendo de una manera mucho más específica. Primero, ¿qué es lo que hago? O sea, todo lo que yo puedo ofrecer. Después, ¿qué es lo más importante? Y después los clasifico. Vamos haciendo grupos y clasificando las funciones. Ya que llegó a este punto, donde ya las tiene clasificadas, que les comento, es muy parecido a lo que me hizo en el Design Thinking, con esa misma lógica, usted los va a clasificar. Por eso, si usted observa, posiblemente hasta este punto número 3, la primera vez no lo tenga que hacer en la computadora. Yo les recomiendo que tenga un borrador a mano y principalmente a lo mejor que lo hagan de manera individual cada uno de ustedes y cuando se junten, cotejen cuántos, a lo mejor a algunos les salieron más grupos, a otros les salieron más subgrupos y de ahí pueden ver de una manera más clara cuáles son los trabajos a los que se dedican y que estén realmente clasificados de una manera correcta. Entonces, hasta aquí. Espero que vaya más o menos claro y que no tengan problema. Acuérdese, la lista de todo lo que usted hace, de todos los procesos, después los más importantes y después los clasifica. Los 3 puntos me los tiene que mostrar, ¿sí? O sea, no se vaya directamente al organigrama porque sería ilógico. O sea, yo quiero ver cómo le salió. Entonces, me tiene que, en división del trabajo, ya van 3 puntos y estos 3 puntos tienen que ir en su tarea. Y esto fue en relación a la división del trabajo. Es el 4.1. Después, el punto 4.2 es la jerarquización. ¿A qué se refiere la jerarquización? Pues bueno, tiene que haber una autoridad. Tiene que haber una comunicación y que se relacionen entre sí con precisión. Mi recomendación, entre menos robusto hagan, entre menos cuestiones jerárquicas pongan, pues más fluida va a ser su comunicación. Entonces, miren, se fijan, yo pongo el mismo ejemplo que la vez anterior, pero puede ser que conforme ustedes vayan avanzando, por ejemplo, todas las funciones de primer nivel de atención, que de ese grupo puedan salir también, se vale, y es importante que eso lo analicen muy bien también si gustan de preferencia en el punto anterior, vean si no se pueden generar otros subgrupos. Por ejemplo, del primer nivel de atención, usted no puede atender igual a un niño que a un adulto mayor. Entonces, de ahí se fija, a mí me salieron 2 como pequeños subgrupos, ¿verdad? De ese primero. A lo mejor tendría que hacer lo mismo con nutrición, porque no es lo mismo atender en cuestión nutricional a un niño, a un adolescente, que a un adulto mayor, o sea, no los puedo tratar igual. Entonces, cada grupo va a también estar a lo mejor formado por un subgrupo. Entonces, si yo empiezo a clasificar por subgrupos, entonces yo empiezo a desmenuzar y se fijan, me empiezan a salir jerarquías. Tiene que haber alguien que mande y que conozca de todo y a su vez hacer los subgrupos, porque también no podemos tener como un departamento que haga todo. O sea, es ilógico. Tenemos que, ese departamento lo tenemos que empezar como dice su nombre, a dividir las tareas, pero aquí ya tiene que haber una jerarquía. Por eso en este punto, aquí se les recomienda que empiecen a ver de los grupos que generaron anteriormente, cuántos subgrupos podrían nacer. Y se fijan, si usted lo visualiza de esta manera, ya estamos generando lo que se conocería como los departamentos. No se preocupe si nada más le salen 2 departamentos, si nada más le salen 3 departamentos y que usted diga, es que son muy poquitos. No importa, si con 3 departamentos usted con este proceso está demostrando que con eso su empresa es funcional, entonces no hay ningún problema. Aparte,
Recuerde que apenas estamos iniciando y lógicamente una pyme pues no puede tener así como una estructura muy, muy robusta, ¿verdad? Entonces entendemos esta parte, vamos a buscar jerarquías. Vamos a ver cómo nos vamos a comunicar y cómo va a ser, pues vamos a empezar a desmenuzar esos grupos en subgrupos, ¿sí? Para que sea, digamos, más, se simplifique, como bien pide en esta parte, se simplifique de una mejor manera el trabajo. Y como les comentaba, trate de encontrar los niveles jerárquicos mínimos, pero los que sean realmente indispensables. Hasta aquí, muchachos, yo también les pido que se vayan visualizando en cada uno de estas partes. Se supone que cuando usted está haciendo una estructura organizacional, los que se tienen que ver reflejados son ustedes. Entonces, se supone que traten de dividir las funciones y traten de dividir el trabajo por cuestión de expertise de ustedes, ¿verdad? O sea, ya traten de verse como que visionando en uno de los grupos o de los subgrupos, ¿sale? Eso sería el siguiente punto. Se fija, ya no tiene que ver nada con la división del trabajo, este es otro, jerarquización. Y terminamos con el 4.3, con la departamentalización. Se fijan en la clasificación, en el primer punto, perdón, en la división del trabajo, usted se quedó en que lo clasificó por grupos. Después la jerarquización, pues ya sacó subgrupos de los grupos que usted tenía. Entonces, vamos a ver, vamos a ordenarlas, vamos a ordenar estos grupos en relación a su jerarquía, vamos viendo cuáles serían las más importantes y especificar la relación de autoridad y responsabilidad entre las funciones. Aquí, chicos, lo pueden hacer por medio de líneas que ustedes vayan determinando. Le voy a regresar a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, si usted dice, es que ellos tienen que estar comunicados con ellos, entonces aquí le ponemos una línea, ¿sí? El primer nivel de atención con la actividad física. O si ellos, los de nutrición, aquí dice todo lo relacionado a los adultos, relacionado a la psicología. Por ejemplo, si la cuestión psicológica van estos dos departamentos, podríamos decir, van relacionados, usted simplemente ponga una línea. Y de esa manera, usted aquí me diría, especifica las relaciones de autoridad y responsabilidad entre las funciones. Aquí simplemente usted especificaría, el departamento de psicología tiene relación con el departamento de nutrición. El departamento de primer nivel tiene una relación con el departamento de psicología. Simplemente empieza a hacer las relaciones, ¿sí? Porque después vamos a ver cuáles son los que sí pueden mandar y cuáles no. Pero sí tenemos que ver en cuestión funcional, como dice aquí, establecer líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. ¿Cuáles son los departamentos que están relacionados? ¿Cuáles son los departamentos que la información que tienen les sirve a los otros? ¿Y cuáles son los departamentos que a lo mejor pueden trabajar de una manera independiente? Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer en este punto, ya sea que usted los quiera dibujar, ya sea por líneas, en el dibujo, basándose en su esquema que hizo, o también de aquí de una manera descriptiva, usted simplemente escriba, el departamento de psicología estará relacionado con el de nutrición con X así, pero que empiecen a ver todos los departamentos y cómo estarán relacionados. Se fijan, hasta este punto no hemos hecho nada del organigrama, o sea, no lo hemos representado en una estructura organizacional, lo hemos desmenuzado en los puntos básicos, en la división del trabajo, en la jerarquización y en la departamentalización, porque tenemos que simplificar las cosas y primero tenemos que entender qué hacemos y cómo es que nos vamos a relacionar. De lo contrario, pues sería complicado poder hacer inmediatamente una estructura así de cuadritos y rayitas, ¿verdad? Porque no entenderíamos qué está relacionado con qué, quién tiene más jerarquía de quién. Entonces, de esta manera, pues se empieza a desmenuzar de una manera mucho más detallada. Ahora, ¿cuáles son las estructuras? Bueno, aquí como dice, la división orgánica. La departamentalización es la división orgánica que permite a la empresa desempeñar con eficiencia sus diversas actividades. Entonces, quedamos que en este punto lo único que me tiene que hacer es establecer líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. Díganme quién va a estar relacionado con qué departamento
y la relación de autoridad y responsabilidad de las funciones. O sea, sí es muy importante también qué departamento se va a comunicar con quién y quiénes son los únicos que tienen la autoridad de mandar. Eso también es importante que ya lo vayamos visualizando. Si usted se fija, le voy a regresar poquito a la diapositiva anterior, si yo hiciera un organigrama de esto que yo hice, me saldrían posiblemente 4 departamentos y este departamento tendría 2 subdepartamentos. Entonces, así más o menos me quedaría la cuestión jerárquica. Ahora, el punto 4.4, ¿cómo es la estructura de la organización? Hay varias estructuras de la organización, pero la que vamos a utilizar nosotros es esta, la funcional. ¿Por qué? Porque agrupa las actividades según su función, según su cuestión primordial para lograr la especialización y con ellos una mayor eficiencia del personal. Se fijan, aquí les pongo un ejemplo de cómo quedaría un organigrama, que este es el organigrama que más utilizamos y esa es la estructura funcional. Cuando usted vea un organigrama así, la estructura es funcional, porque lo que se busca es lograr la especialización y con ellos una mayor eficiencia del personal. Cuando usted pone a una persona en tesorería por 20 años, pues lógicamente esa persona se hace experta. Si usted pone en el hospital a una persona en quirófano por 30 años, pues ya es experta y es muy eficiente en el departamento. Entonces, por eso, el más importante es el funcional. En el 4.4 es esto, prácticamente, únicamente usted lo que tiene que hacer es redactar que la estructura de su organización es funcional, ya que consiste en agrupar las actividades análogas según la función de nuestra empresa, de manera primordial. O sea, aquí ya simplemente usted cámbiale un poquito la redacción y ya le queda. O sea, este punto ya se lo estoy prácticamente pues regalando, ¿verdad? Para que le quede listo. Y esa sería la estructura de su organización. ¿Es la única que existe? No, hay bastantes. También hay estructuras por producto, hay estructuras por cuestión geográfica, hay estructuras por sistemas, hay muchos tipos de estructuras, pero finalmente la que más nos va a servir a nosotros es esta, la funcional. Y siempre que vea usted a una empresa que está dividido así por puestos, es una estructura funcional, ¿sí? Porque logra la especialización de las personas y la eficiencia del personal. Entonces, hasta este punto, chicos, llega este video, la estructura de la organización, y en el siguiente video les explico entonces cómo lo que ya hicieron anteriormente lo van a aterrizar en un organigrama y los tipos de organigrama que existen para que usted decida con qué tipo de organigrama quiere trabajar. Hasta aquí quedamos con este video.